Bueno, vamos con el ejercicio 551. Me dice, un interruptor de palanca consiste en una palanca articulada a un bastidor fijo en A. Entonces miremos la palanca, esa es la palanca, mírenla, ahí está su mango. Y está articulada en A y está pues aquí miren, en A está articulado, o sea que hay un pasador. Y aquí en B hay otro pasador que me sostiene, que sirve para que la palanca no pase de esa posición. Y es mantenida en su lugar mediante el resorte que tiene una longitud no alargada de 200 milímetros. Entonces ahí está aquí articulada, mire, sostenida entre estos dos puntos mediante este resorte. Ahí está la constante 5 Newton metro y la longitud no alargada del resorte 200 milímetros. O sea, cuando no está actuando el resorte mide 200 milímetros. Me piden determinar la magnitud de la fuerza resultante en A. Entonces, ¿cuánta fuerza hay aquí en este pasador A? Y me piden también la normal sobre el perno en B. Entonces, como la palanca está apoyada en B para que no se pase, entonces la fuerza normal sobre ese perno que hace la palanca. Bueno, cuando la palanca está en la posición mostrada. Entonces lo que vamos a hacer es diagrama de cuerpo libre sobre el elemento que le recaen las fuerzas. En este caso se trata de la palanca. Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre o voy a colocar las fuerzas que actúan sobre mi palanca. Bueno, recordemos, al existir pasador, en un pasador siempre se colocan dos reacciones, una horizontal y una vertical que me definen la reacción resultante. Yo las dibujo siempre positivas para no tener problemas con los signos. Ahora, está aquí también un pasador en B, pero ese pasador está sosteniendo, luego la fuerza que se hace es una fuerza normal. Si este resorte está alando hacia acá en esta dirección, quiere decir que mi pasador está tratando de que la cuchilla no gire así en este sentido. Entonces, para que no gire en ese sentido, obviamente el pasador hará sobre mi palanca una fuerza que la llamamos la normal en B o la fuerza B para no tener tantas incógnitas, no tantas letras. Y esta fuerza va a formar, como es una normal, recuerden que esa siempre forma 90 grados acá con la superficie de apoyo. Esta es mi superficie de apoyo. Entonces, entre esta fuerza y esa superficie se deja un ángulo de 90 grados. Ahí está la fuerza B. Y aquí actuando en dirección del resorte, a lo largo del resorte, aquí en la barrita, habrá una fuerza actuando hacia abajo sobre mi barra. No estoy considerando las fuerzas que actúan sobre mi barra. Esta será la fuerza del resorte. Vamos a dejarla como F, porque no tengo más otras fuerzas. Bueno, otras fuerzas con la letra F. Y ese es el diagrama de fuerzas o el diagrama de las fuerzas que actúan sobre mi barra. Bueno, y el primer paso va a ser aquí calcular la fuerza F, porque esa fuerza se conoce, pero no se conoce directamente. Recuerden que la fuerza F es la fuerza del resorte. Y la fuerza en un resorte, recuerden que se calcula como la constante de elasticidad del resorte por el valor de la deformación del resorte. Entonces, ¿cuánta fuerza está haciendo mi resorte? La constante me la dan 5 newton sobre metro, entonces aquí lo escribimos 5 newton sobre metro por el valor de la deformación. O sea, lo que está midiendo acá, la longitud que está midiendo el resorte, o sea, la distancia, llamemos a este punto M y a este punto llamémoslo N, la distancia MN, ¿cierto? Actual, menos la distancia MN cuando no estaba actuando el resorte, que aquí me la dan 200 milímetros. Por lo tanto, recuerden, esta deformación es la longitud final, o sea, lo que está midiendo actualmente, menos lo que inició midiendo. Bueno, necesito hallar esa longitud final. Luego aquí, por geometría, yo veo que se me forma el siguiente triángulo. Ahí está ese triángulo verde. De ese triángulo verde, pues necesito hallar el lado más largo. Entonces, miremos. Aquí yo tengo una longitud de uno de los lados, 400 milímetros, ¿no? Estos serán 400 milímetros, serán los 300 más los 100 de abajo. Luego ese lado mide 400 milímetros, ahí están las cotas, se pueden ver. Listo. Y aquí también tengo este valor de este lado que son 300 milímetros. Y justamente necesito hallar el valor de MN, que es el lado que no se conoce. Bueno, miremos ángulos. Fijémonos que este ángulo es 30 grados, desde la vertical hasta donde está los 400 milímetros hay 30 grados. Quiere decir que miren, de acá, desde la misma vertical
hasta la misma línea, pero por el otro lado pues debe haber el complemento, lo que me falte para llegar a 180. Es decir, aquí deben haber 150 grados. Que ese es el valor del ángulo aquí en este vértice, ¿no? Del triángulo. Listo, entonces si dejamos los 150 grados, entonces ya tengo tres datos de ese triángulo verde. Luego ya con 3 datos puedo solucionar esta longitud que yo necesito, L, llamémosla. Bueno, ¿cuánto es esa longitud L? Que es la L actual, ¿no? O la L final. Entonces, esa longitud final, miremos, como tenemos dos lados, ¿cierto? El de 300 y el de 400, y el ángulo entre los dos lados, recuerden que se utiliza teorema del coseno para solucionar el lado faltante. Entonces voy a decir, aquí a la parte izquierda, la longitud final al cuadrado, ese es el teorema del coseno, ¿no? Es igual a los dos lados conocidos, entonces de una vez 0,3 metros pasado a metros, ¿no? Al cuadrado, más el otro lado que es 0,4 metros también al cuadrado, es el teorema de coseno, menos dos veces los lados conocidos, 0,3 por 0,4, por el coseno del ángulo entre los dos lados conocidos, el coseno del ángulo de 150 grados, que es el ángulo entre los dos lados que se conocen. Y ahí está, teorema de coseno para hallar la longitud final. Entonces, si yo hago todas estas operaciones de una vez en la calculadora, ¿qué tengo? Pues que la longitud final es 0,676 metros. Esto es lo que está midiendo actualmente el resorte. Entonces, ahora sí ya podemos aquí trabajar. Entonces, ¿cuánto se me formó? Lo que está midiendo actualmente, o sea, este resultado que acabamos de obtener, 0,676 metros menos lo que estaba midiendo o lo que está midiendo sin deformación, que son los 200 milímetros, o sea 0,2 metros. Y ahora sí ya conocemos la fuerza del resorte, que ahí la llamamos F. Entonces la fuerza F es 2.383 newton. Bueno, y ahora sí, como ya tenemos la fuerza F, entonces fíjese, lo que voy a hacer es calcular la fuerza B. ¿Cómo voy a calcular la fuerza B? Entonces voy a hacer la sumatoria de momentos respecto al punto A igual a 0. Pero ojo lo que voy a hacer, ¿no? Momentos respecto al punto A. Aquí estamos, punto de rotación. Entonces lo que voy a hacer es, primero, B es la primera fuerza que genera rotación. Como B ya es perpendicular a la línea verde, fíjense, entonces aquí voy a pasar una línea de acción. Ahí está en amarillo la línea de acción de la fuerza B y es perpendicular a la línea verde. Entonces el momento sencillamente será esta distancia D que marcamos en negro por el valor de la fuerza B. Entonces coloquémoslo. Esa distancia pues arriba se ve 100 milímetros, está la cota. Entonces ese momento serán esos 100 milímetros que son 0,1 metros por el valor de la fuerza B que no la conozco. Listo. ¿Cómo me hace rotar esta fuerza B a la línea negra anclada en A? Entonces me la hace rotar en sentido antihorario, o sea que este momento es positivo, esa rotación es positiva. Luego la otra fuerza, F. Entonces lo que voy a hacer es calcular el momento de una manera fácil. Miremos la línea de acción de F. Es esta línea verde, miren, esa es la línea de acción de F. Busco una perpendicular que vaya de esa línea al punto de rotación que es A. En ese caso será esta línea. Esas dos son perpendiculares, la línea verde y la línea amarilla, forman 90 grados. Traslado la fuerza F, hasta acá, hasta donde se cortan las dos líneas. Ahí está la fuerza F. Y el momento será el valor de la fuerza F por esta distancia D de esta línea amarilla. Pero necesito calcular esta distancia D. Entonces voy a utilizar este triángulo, miren. Para ello voy a conseguir este ángulo alfa, que de todos modos lo voy a necesitar. Entonces, ¿cuánto vale ese ángulo alfa? Pues es el triángulo verde grandote que ya había resuelto acá y que ha resuelto uno de sus lados. Entonces voy a hallar el ángulo alfa de ese triángulo. Entonces lo voy a hallar por ley de senos. ¿Qué digo? Que seno de alfa es a su lado opuesto. Fíjese que su lado opuesto son 300 milímetros. Entonces vamos a colocar seno de alfa es a 300 milímetros. Ahí está, seno de alfa a 300 milímetros como el seno del ángulo que conozca, seno de 150 grados, ¿no? Ese es el ángulo que conozco del triángulo, seno de 150 grados, es al lado opuesto a 150 grados. O sea, el lado opuesto es el lado largo, el que acabamos de encontrar acá, 0.7676.
Bueno, pero esto está en metros. De una vez o dejo todo en metros o dejo todo en milímetros. Aquí no va a haber problema si dejo en milímetros, porque finalmente las unidades se cancelan. Y entonces acá dejo seno de alfa es igual. Entonces este 300 milímetros que está dividiendo viene a multiplicar acá y me queda que seno de alfa es 300 por seno de 150 sobre 676 y ahí despejo de una vez el ángulo alfa y me da que alfa son 12,82 grados. Entonces ya tengo el valor de alfa, 12,82. Luego ya puedo utilizar el siguiente triángulo. Entonces ya puedo utilizar ese triángulo que sombrea aquí en amarillo y que es rectángulo acá, ¿no? Por ser rectángulo, pues puedo aplicar las relaciones trigonométricas, porque aquí está el ángulo de 90 grados. Y fíjese que ya conozco este ángulo alfa. Entonces ya puedo hallar el cateto opuesto. El cateto opuesto es aquí mi distancia D, que es la que necesito. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto de ese triángulo? Entonces, como puedo utilizar relaciones trigonométricas, voy a decir que esa distancia D va a ser igual a la hipotenusa del triángulo amarillo, que son los 400 milímetros, por ser el opuesto por el seno del ángulo, que en este caso son 12,82 grados. Acá, el opuesto a alfa, 12,82 grados. Y entonces el valor de D en milímetros es 88,755 milímetros, o ahí está también pasado a metros. Listo, entonces ya tenemos la distancia. Luego el momento que genera la fuerza F será esa distancia por esa fuerza. Ya tenemos las dos cosas, ¿no? Aquí está la fuerza y aquí está la distancia. Entonces pongo las dos cosas a multiplicar en newton y en metros. Bueno, y ahí están. Ahora el signo de la rotación. ¿Qué rotación le genera F, esta fuerza F, a mi línea amarilla de alrededor del punto A? Entonces esa rotación es sentido horaria, o sea que esto es negativo. Listo. Y respecto a A, pues son esas únicas dos fuerzas que generan momento, fíjense. Entonces igualo a 0, porque la sumatoria de momentos debe ser igualada a 0 porque está en equilibrio. Y de acá despejamos B. Entonces para ello sencillamente hago el producto acá, esto me da negativo, lo paso al otro lado, pasa positivo, y el 0,1 que está multiplicando a B va a bajar a dividir y ahí obtengo B. Luego B nos va a dar 2,115 newton, ese es el valor de la reacción aquí en este pasador. Listo, solo me falta hallar las reacciones a X y a Y. Borremos un poco del dibujo que está saturado. Bueno, entonces ahí tenemos las fuerzas y los ángulos. Entonces vamos a hallar a X y a Y. Para ello sencillamente vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Pero si voy a hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y, tengo que sacar componentes a F y a B en X y en Y. Entonces vamos a descomponer esos dos vectores. Bueno, y entonces necesito los ángulos, por ejemplo, de F con respecto a esta línea vertical para sacar su componente. Entonces, si yo veo acá la gráfica, este ángulo entre la vertical, miren, y la barra son 30 grados, que son los que están marcados acá. Esos 30 grados vienen a ser estos mismos 30 grados. Entre la barra, sigue siendo la barra, y esta sigue siendo la vertical. Aquí hay 30 grados. Si ahí hay 30 grados y aquí hay 12,82 grados, pues este ángulo, que es el que necesito acá para descomponer mi fuerza, será 30 menos 12,82, o sea, 17,18 grados. Entonces vamos a colocarlo acá, 17,18 grados, acá. Bueno, y ahí están las dos componentes, Fx y Fy. Ya sabemos que ahí, como hemos pegado el ángulo, Fy es el que está pegado al ángulo y luego es el cateto adyacente, que será la hipotenusa y que será el valor de F, que nuestro problema me dio 2,383, entonces 2,383 por el coseno, porque está pegado al ángulo, ¿no? Por el coseno de 17,18 grados. Y ese es Fy. En tanto que Fx, pues va a ser los mismos, 2,383, pero ahora por el seno del ángulo de 17,18 grados. Bueno, y ahí tenemos ya las componentes de F, que ahorita calculamos los valores y borramos lo demás. Bueno, y esos son los valores, 2,2766 para Fy y Fx 0,703 newton. Ahí tenemos las dos componentes, me faltan las dos componentes de B, pero como siempre también tengo que hallar un ángulo, que es este ángulo de 30 grados. ¿Por qué 30 grados? Fíjense en una cosa, desde mi barra hasta el eje Y hay 30 grados, que son estos 30 grados, desde mi barra hasta el eje Y. Como esta fuerza B es perpendicular a la barra, desde la perpendicular hasta el eje perpendicular, que es el eje X, pues habrán los mismos 30 grados. Entonces, ya sabiendo que esos 30 grados, entonces miremos las dos componentes.
Ahí están las dos componentes. Bx, como está pegada al ángulo, va con coseno, que es el valor de b por el coseno de 30 grados. Pero como el valor de b es 2.115, pues entonces aquí de una vez 2.115 coseno de 30, eso nos da 1.831. Y BY es el opuesto, entonces va con seno. Entonces va la hipotenusa, que sigue siendo 2.115 por el seno de 30 grados. Y esto nos da 1.057. Pero ahora voy a borrar lo que me sobra, solo voy a dejar las dos componentes. Bueno, y ahí están las dos componentes. Ahora sí, como ya tengo todo en componentes, en X y en Y, entonces ahora sí puedo hacer sumatoria de fuerza en X. Entonces, ¿qué tenemos? Fx que va hacia la izquierda, entonces menos 0.703 Newton por ir a la izquierda. ¿Qué tenemos? Bx también va para la izquierda, menos 1.831 y Newton. Y ahora la otra que es AX, que se va para la derecha, entonces más AX igual a 0. Y de acá despejamos a X, ¿cierto? Entonces es sencillo, sumamos estas dos, ¿cierto? Pasamos el resultado que es negativo al otro lado positivo y obtenemos que AX tiene un valor de 2.534 Newton. Y ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para obtener la componente en Y. Entonces, ¿qué tenemos? AY que va para arriba positiva, entonces de una vez coloquémosla acá. ¿Quién más va para arriba? Esta BY que vale 1.057, entonces más 1.057 Newton. La componente de FY, fíjense que esa va bajando, 2.2766, entonces como va bajando, menos 2.2766 Newton. Y como no hay más fuerzas en Y, solo esas tres, entonces ya cerramos igualando a 0. Y de acá, pues simplemente despejamos a Y. Hacemos aquí la resta, esa resta me da negativa, el resultado lo paso al otro lado, va a pasar positivo, y entonces tengo que AY vale 1.22 Newton. Bueno, y ahí están las tres respuestas, la fuerza B y las componentes de la fuerza A. La magnitud de A ya sabemos que es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, y entonces me da 2.812 la magnitud de la fuerza en A, y ahí está también la magnitud de la fuerza en B, y con esto queda resuelto nuestro problema.